Bueno, vamos a conversar dentro de algunos momentos con el director de la Escuela de Formación Electoral de la Junta Central Electoral. Pero antes vamos a hacer contacto con el sacerdote Miguel Ángel Grullón, desde el Ceibo. En el Ceibo ha amanecido hoy con un paro general de actividades en reclamo de un conjunto de reivindicaciones de la comunidad. En realidad están llamando la atención del gobierno central para que atienda muchas de las necesidades que tiene esa población. Tenemos al padre Miguel Ángel Grullón. Buenos días, padre. Buenos días, queridos amigos Adalberto y Juan Bolívar. Gracias por estar con nosotros, por apoyar a nuestra provincia del Ceibo. ¿Cuál es la situación? Porque ustedes ya han hecho, este debe ser el tercer o cuarto paro en el último año, año y medio. ¿Ustedes no han conseguido atención a esas demandas? Así es, como usted dice, Juan Bolívar, tuvimos un paro el 31 de enero, enviando una carta al presidente, de la cual no hemos tenido respuesta, un encendido de velas el 24 de febrero, un paro general 2 días, 9 y 10 de marzo, también con una carta enviada al señor presidente con la firma de todas las autoridades provinciales, senador, gobernador, diputados, síndico y regidores, ninguna respuesta. Una marcha a Palacio el 24 de mayo, donde de milagro nos dejaron pasar a un ministro con el permiso del ministro de Interior y Policía. Al final nos recibieron en la marquesina de Palacio la viceministra Alejandrina Liriano, que se extrañó de que ningún funcionario de Palacio viniera a la provincia, y es el día de hoy que todavía no ha llegado ningún funcionario de la provincia. Pasó María, pasó Irma, nos ha dejado los caminos desbaratados, con mucha hambre en los campos. ¿Cuáles son las demandas, padre? Así rápidamente, ¿qué es lo que ustedes demandan que implica una inversión muy alta? No, para nada. Y de todo lo que estamos pidiendo, que significaría aumentar el presupuesto de la provincia, nos han rebajado significativamente el presupuesto para este año. ¿Que se lo han rebajado a la provincia? Sí, muy significativamente. Ya. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues construcciones muy elementales y muy básicas. Hospital digno para Santa Cruz del Ceibo y para Miches, porque tenemos un excelente equipo de profesionales, médicos y enfermeras, pero no tienen los recursos suficientes. Estamos pidiendo una universidad, no tenemos universidad en la provincia. Los jóvenes que tienen la suerte de ir a estudiar tienen que ir bien lejos a estudiar. Estamos pidiendo el asfaltado de los caminos vecinales, todos son de tierra, con muchas dificultades. Estamos pidiendo agua potable, el agua prácticamente llega contaminada a la llave. En la ciudad, ¿no hay agua potable en la ciudad? No, el agua que llega no está tratada y no hay un sistema de alcantarillado idóneo. Ya. El paro se ha iniciado hoy. ¿Cómo se está desarrollando? El paro comenzó ayer a las 6 de la madrugada, todo el día, con el apoyo total de todo el transporte, de las otras 6, de todos los comerciantes, de la educación, hasta de las iglesias. Ninguna iglesia ha abierto, de ningún Bueno, hay bastante consenso en esa comunidad. Sí, hay mucha unión. Hasta legisladores y autoridades también. Eso es lo que queremos, que nuestros legisladores se unan, como se unieron aquí el 10 de marzo en Radio Ceibo, para luchar juntos y para que les abran las puertas del Palacio, porque hasta ahora la única respuesta que hemos tenido es enviar muchos policías, y que lo agradecemos, porque en este último tiempo ha habido mucha violencia, atracos a la luz del día, y estamos pidiendo algo, pero no tenemos respuesta. Y esta mañana comentábamos cómo solo ustedes, los medios televisivos, nos están haciendo eco y apoyo, porque los medios escritos no están diciendo prácticamente nada. Entonces pensamos que también el gobierno está actuando en estos medios escritos. Por lo tanto, la única respuesta que hemos tenido fue, nos consiguieron una cita con el ministro de Cultura para terminar la Casa de la Cultura. Él dijo que la Casa de la Cultura es demasiado grande, está en construcción desde hace 20 años, que la Casa de la Cultura es demasiado grande para la provincia y que lo que resta para terminar, que podemos organizarnos, hacer kermés, hacer peajes, rifas, para terminarla. Y luego otra de las demandas que tenemos es el traslado de la fortaleza, porque está en medio de la ciudad, se construyó para un espacio de 120 personas, actualmente hay más de 900. ¿Qué? ¿Más de 900 presos donde cabían 120?
Ajá, duermen en el suelo, de lado y en el techo. Y está justo pared con pared con la Escuela del Rosario, de 800 niños y niñas que cuando iba a las eras tienen que meterse debajo de las mesas. Es un peligro permanente, amén de la indignidad en la que viven dentro. Bueno. Entonces, son una serie de demandas que no hemos tenido ninguna respuesta y que con el paso de María nuestra provincia ha quedado devastada y no tenemos ninguna respuesta, nada, solamente ese consejo del ministro de Cultura para que hagamos kermés y terminemos nuestra casa y que han rebajado el presupuesto significativamente. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Pues no sabemos. Entonces seguimos con la lucha, con una lucha pacífica, con una lucha en diálogo y en paz. Muchas gracias al padre Miguel Ángel Guillén. Guillén. Muchas gracias. Grullón. Es familia, somos familia. Son familia. Miguel Ángel Grullón de la parroquia del Ceibo, muchas gracias por informarnos de la situación. El paro ha sido, como siempre, pacífico ayer y continúa en el día de hoy. Esperamos que le pongan atención, padre. Muchas gracias. Aquí, mientras tanto, Clodoaldo Mateo, el director de la Escuela Nacional de Formación Electoral y de Estado Civil. ¿Qué están haciendo ahora mismo, Clodoaldo, ustedes? Bien, ahora mismo, bueno, a la escuela se le está dando continuidad. Va a tener un 10º aniversario ahora en enero, el 31 de enero, y ya cumple 10 años de fundada la escuela de la Junta Central Electoral. ¿Qué estamos haciendo? Recién ayer tuvimos una interesante charla de un especialista dominicano graduado en Harvard, Nelson Espinal Báez, sobre negociación y mediación de conflictos. Él es un experto en eso. Sí, y los conflictos son permanentes en toda la sociedad, en la historia. Incluyendo en el ámbito electoral. Es donde sí, más controversial. Mira, tenemos lamentablemente el caso ahora de Honduras, sí, que todavía no se define esa situación y ya van 11 muertos y como 15 heridos más o menos en esa situación. Entonces la negociación es una especie de prevenir, de anticiparse mediante una metodología, porque el tema político electoral siempre va a ser muy polémico. Y entonces es curarnos en salud de lo posible, porque para muchos las elecciones de 2020, que son 2 elecciones, están lejos. ¿No? Cuando venimos a ver las tenemos arriba ya. Y debemos prepararnos desde ahora. No solamente el personal funcionarial, los empleados medios, los empleados de base de las estructuras electorales, sino nuestro público principal, que son los partidos políticos. Y en otro sentido también la sociedad civil, el mundo de la prensa y los interesantes en esta temática. Entonces, prevenir el conflicto para que podamos tener una solución negociadora sin llegar a los extremos. Porque si partimos en parte de la conferencia de ayer, que esto viene desde los inicios de la Edad Media hasta el presente, o tú destruyes al enemigo, o al contrario, al adversario, o lo neutraliza o lo conquista. Lo hace, digamos, parte de una especie de sumatoria, donde se busca aquello de ganar, ganar, que es un concepto muy empresarial. Ahora, se hace un poco cuesta arriba, porque en la política se va a ganar o a perder. Pero muchos políticos nuestros quieren siempre ganar, ganar. Y también hay que aprender a perder y esperar otras oportunidades. ¿Y cuál es el plan de la escuela para formar y a quiénes irían dirigidos los programas? Sí, en primera instancia, el personal de la Junta Central Electoral. Ustedes lo capacitan. Exacto, sí, yo creo que a todos los niveles, todo el que está involucrado en el sistema electoral dominicano tiene que tener conciencia de su función, de lo que hace, cómo hacerlo bien, qué debe esperar él en su digamos, realización personal, institucional y nacional, en su proyección. Entonces, si primero se capacita al personal a todos los niveles de la Junta Central Electoral y cada cual sabe cuál es su desempeño, estaremos en condiciones entonces de ir hacia afuera. Después de la capacitación interna, se pasa a la externa. Y ya luego en el tramo final antes de las elecciones van en los 2 niveles, la interna y la externa. Y la externa es ayudar, no intervenir ni dirigir, ayudar a los partidos políticos. Al fin y al cabo son nuestros principales clientes, digamos, en el proceso electoral. A que diriman, digamos, sus diferencias y que vean que a veces los procesos internos
lo ideal es que no se salgan de madre, no se salgan de cauce, que deberían enriquecer, digamos, las distintas tendencias y corrientes intrapartidarias y que no culmine en una decisión. Sería lo ideal. Entonces, hay métodos para que los conflictos no lleguen, digamos, al desenlace fatales. Nosotros hemos tenido también procesos electorales muy dramáticos en el pasado. Y yo mencionaba en las palabras introductorias del evento de ayer que en la época de Gustavo Fernández Naranjo, que fue presidente de la Junta Central Electoral, nos visitó William Kimberley, que era un experto electoral de los Estados Unidos. Y él decía que a nivel continental y mundial, cuando las elecciones, el que ganaba por muchas diferencias, por cientos de miles de votos. No hay problema. No hay problema, todo el mundo está contento, riéndose, siempre van a alegar fraude. Nos pasó el 20 de diciembre de 1962, Juan Bosch, el PRD ganó por encima de 300.000 votos. 59% del voto. Exacto. Y ahí no hay nada que hacer. Y sin embargo alegaron fraude. Pero entonces, sí, es probable que, ponle tú que hasta 2.000 o 3.000 personas, por inexperiencia, hayan cometido fraude en unas elecciones que fueron competitivas a pesar de las limitaciones. Se hizo con la cédula trujillista, no había padrón electoral, no había métodos electrónicos. Además del entintado, se raspaba las muñecas, y eso no se utiliza por razones de enfermedades contagiosas, etc. Sin embargo, había personas que se ufanaban de haber votado 2 o 3 veces. Y esas personas que poca conciencia no sabían el daño que se estaban haciendo a ellos mismos, a la organización a la cual pertenecían. Bueno, pero ustedes van a tener ahora, ustedes tendrían una situación en la escuela muy difícil si se aprueba el padrón abierto, con esas elecciones primero, la primera prueba de ese padrón, de esa elección de candidatos sería escoger 4.000 candidatos municipales para las elecciones de febrero del 2020. Ustedes tendrían que empezar todo un reentrenamiento de personal, de todo. ¿Y cómo tú te imaginas? Tú eres un sociólogo, una gente de larga experiencia. ¿Cómo te imaginas administrando esa votación, ese cómputo, con 4 partidos que tendrían obligación, según lo que se proyecta, los llamados mayoritarios, de hacer la primaria, con 3 candidatos para cada uno de esos 4.000 cargos? Son 12.000 candidatos de partido, por 4, 48.000, para computarle a esos 48.000 sus votos individuales, cuando es tan difícil computarle para 190 diputados. Ha sido difícil hasta ahora. No, yo creo que es posible. Además, las elecciones de 2020, muchos se olvidan que no van a estar los 3 niveles integrados. Por eso nada más la municipal. La primera prueba es la municipal. Exacto. Entonces yo creo que sí es factible. Hay tiempo suficiente para crear, digamos, los software, el entrenamiento necesario al personal para que aquello se realice. Ahora, señora, el padrón abierto, yo creo que no es procedente por lo siguiente. En esto hay muchas opiniones divididas, incluso a nivel de los propios partidos. Yo creo que un partido le interesaría saber cuál es su verdadera militancia y que no que otras organizaciones desde afuera puedan incidir, digamos, para dar preferencia a un candidato que más le conviene o no. La esencia de un partido es saber con qué cuenta, mucho, mediano o poco, pero con qué cuenta, para saber dónde va a emplear los recursos y su estrategia a nivel electoral. Los partidos mayoritarios no tienen por qué avergonzarse, porque tienen garantizada, digamos, una participación. Ahora, los partidos pequeños, los partidos muy minoritarios, aún si están reconocidos, es bueno que sepan en qué provincias, en qué municipios tienen o no tienen personas. Entonces, hay tiempo para que cada organización cree su propio padrón, crea su propia, digamos, su propia lista de activistas y militantes. Y eso le va a permitir, digamos, saber en qué posición se encuentran. Porque todos sabemos, más de 26 partidos, creo que ya van por 27. 26 o 27. Sí, y van a subir más. Llegaremos cerca de 30. Es algo irreal, un país de 10 millones de habitantes mal contado como es Dominicana. México tiene 100 millones de electores y cuenta con 9 partidos, 9 organizaciones, de las cuales 3 son las determinantes. El PAN, el PRD y ahora no recuerdo el tercero. Morena.
Exacto. Y el PRI son Entonces, 4 ahora. Ahora, tú no puedes impedir, porque la ley te lo ampara y te lo permite, que tú creas una organización. Y tú naces pequeño. El PLD es un gran ejemplo de eso. Pasó de no creer en las elecciones, de hablar de mataderos electorales y muy astutamente su máxima Pero dirigencia. tenías razón cuando hablaba de eso. Bueno, en aquel momento había una frustración de su máximo líder, porque se le había troncado, digamos, aquel deseo de esas democracias representativas, tipo de Víctor Raúl Ayala Torre, Betancourt, José Figueres, Muñoz Marín. Y ahí la obra sobre la crisis de la democracia en América Latina, con el caso específico del golpe de Estado del 25 de septiembre del 63. Ahí vemos un voz frustrado, entonces se salta al otro extremo. Antes de fallecer y antes de comenzar su deterioro mental, él hablaba que era marxista, más no leninista. Entonces, como que ciertas contradicciones, pero había que respetarle esas creencias. Posteriormente, esa organización deja, digamos, la línea de la insurrección, de la línea de la lucha armada, para convertirse en un partido de sistema, un partido electoral. Y comenzó pequeño. Va a unas elecciones de 18.000 votos, luego 139.000 votos aproximadamente, luego ya 350.000 votos cuando irrumpe el bipartidismo tradicional dominicano y se crean 3 fuerzas políticas, cuando la sumatoria de un tercero, aplicada a cualquiera que quede en primero o segundo lugar, es capaz de cambiar la correlación de fuerza. Nació pequeño, participó, no ganó, ganó, lo sacaron del poder, volvió al poder. Pero lo que para nuestro país, estar 3 décadas sin crecer, utilizando las argumentaciones que nuestra limitada ley electoral le permite. Si no me conviene, me abstengo, pero sigo vivo. En esta voy aliado a un tal grande. En resumen, al sistema político, ¿tú crees que le conviene más organizar los partidos con su padrón y que sean los partidos, cada partido el que decida? Yo creo que es una de las esencias de la existencia de un partido político, que tenga su propio padrón, su propia militancia. Además, ¿cuál es el afán de aparentar un número grande cuando los partidos europeos, como activistas y militantes, tienen menos personas que los nuestros? Bueno, creo que el PSOE tiene 300.000 militantes. Bien, entonces y un partido que tiene más de 100 años. Sí, lo que el día de las elecciones en ya España, definitivamente hay 60 millones de personas. Exacto, sí. Entonces, eso es parte de nuestra elevada politización que existe. Que bien llevado no es malo. Es bueno que un país sea con alta politización cuando tuvimos 3 décadas de silencio. Bueno. Imagínense. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, ¿Cómo va a ser? lamentablemente. Clodoaldo Mateo, politólogo, director de la Escuela de Formación Electoral de la Junta Central Electoral. Sí. Muchísimas gracias por su Muy participación. bien. Siempre a la Aquí disposición de seguiremos ustedes para Muchas gracias, conocer la Clodoaldo. escuela. Muy bien.